Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña el cineasta Roberto Fiesco. Querido Roberto, ¿cómo estás? Bien, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Es como un sueño, así como venir a Gandhi a hacer esta cápsula, no sé, Ay, es no, pues el lindo. sueño es mío porque miren nomás qué joya nos trajeron los amigos del Sexto Piso, Cine México, un libro que es impactante, que nos cuenta la historia del cine desde sus orígenes hasta la actualidad del cine mexicano. Cuéntame, Roberto, sé que tú escribiste un artículo específico, pero háblanos un poquito de cómo fue el armado, quiénes participaron, porque veo pues actrices muy famosas, pero también cineastas, investigadores. Cuéntanos un poquito de eso. Pues a mí me parece que Cine México es un libro muy rico precisamente por eso, porque creo que cada generación, digamos, de estudiosos del cine nacional tiene que escribir un poco su historia, ¿no? Y hay antecedentes digamos, la historiografía mexicana, desde Rafael Portas y la Enciclopedia Cinematográfica de México, García Riera, por supuesto, el trabajo de crítica y análisis que ha hecho Ayala Blanco, Gustavo García en su momento hizo libros para Clio, y él hablaba justamente de eso, ¿no? De decir, cada generación tiene que contar su historia porque Totalmente de habrá acuerdo. nuevas miradas, sin duda, sobre una historia que probablemente hemos visto una y otra vez. Y aquí siento que Elisa Lozano, que fue la que coordinó realmente todo el proceso de creación de este libro, convocó a gente que lleva muchos años estudiando periodos específicos de pronto o que ha arrojado otros textos o investigaciones sobre determinados periodos. Pienso en la doctora Julia Tuñón, que ya hace el texto de los años 40, o en Álvaro Vázquez Mantecón, que hace un texto brillante sobre los años 60, en el propio doctor Eduardo de la Vega, que hace todo el inicio del cine mexicano, o sea, desde la llegada en el porfiriato de los enviados de los hermanos Lumière. Entonces, creo que es revisitar de alguna manera o revisionar de alguna manera nuestra historia, y también con una mirada que me parece que publicaciones anteriores no habían tenido, ¿no? Una mirada de género, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hay un gran acento sobre las cineastas mexicanas contemporáneas, Sí, que eso vi. ningún libro lo había tocado como hasta ese momento con la presencia que tienen dentro de Cine México, así que me parece que arroja nueva luz sobre películas que amamos probablemente, o a veces detestamos, o periodos que nos parecen muy apasionantes. Qué interesante, de hecho veo que abre Ilse Salas, Ajá. la actriz, y cierra Ana Claudia Talancón. Qué interesante ángulo de género, como dices. Empecemos un poco, es un libro dividido en capítulos conforme la historia del cine De en manera México, cronológica, exacto. de manera cronológica. ¿Cómo consiguieron estos archivos invaluables? Está lleno de fotografía, de escenas de películas, carteles Que eso de las también eso es muy películas. novedoso, porque, digamos, los otros libros que conocemos como historias del cine nacional son libros, digamos, cuyas ilustraciones son más o menos limitadas. Aquí Más no, aquí, institucional, ¿no? exacto, aquí de verdad es que Hasta creo detrás que de cámaras hay sí, unas no hay de fotos todo. que vi O de sea, Gael García cuando firmaron haciendo Y tu mamá y tu también, mamá también, sí, que pero se ve echando Lubeski, relajo. se ve Cuarón, está ahí Diego Luna, Fantásticas. sí, ¿Cómo, son cómo consiguieron este archivo? pues en muchos lugares. La verdad es que creo que fue fundamental el apoyo de IMCINE, de Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM, de archivos privados. Uno de ellos es el mío, 19Cine, que prestamos muchísimas fotografías para ello. Fotografías, fotógrafos como Daniel Daza, justamente, que es el autor de esta foto buenísima y que es un fotógrafo clave de la foto fija de los años 90 y los primeros 2000. Es decir, sí hay como una recopilación realmente importante como de tratar de enriquecer la lectura también con las imágenes, ¿no? O sea, al final, la historia del cine nacional es la historia de las imágenes en movimiento y del imaginario que estas imágenes han construido dentro de los espectadores, ¿no? Y creo que es un libro muy fascinante por eso, porque es un libro muy grato a la vista, es un libro que se puede hojear y con eso ir entendiendo un poco como la transformación técnica, industrial, política, sus impactos sociales, afectivos, etcétera. Coincido en que este libro urgía, ¿no? Urgía, Urgía sí. una nueva mirada, Sí. una nueva revisión de el cine mexicano. Muchas felicidades por haber participado. Y ahora sí, cuéntame de lleno, veo que te tocó un capítulo, yo Difícil. diría, pareciera sencillo, pero es muy complicado abordar a los tres cineastas mexicanos pues con mayor proyección mundial. Sí, totalmente. Cuarón, Iñárritu y Del Toro.
¿Te seleccionaron para eso? ¿Tú lo pediste? No, me ¿Cómo fue? seleccionaron para Te dijeron, te tocó nada más Exacto. contar a los 3 A mí me gusta cineastas. más el periodo del cine clásico, los años 40, 50, es como un periodo donde he trabajado mucho más la investigación y me gustó mucho el encargo porque fue como un reto fantástico, como poder aportar a 3 cineastas con los cuales pues ahí sí me tocó crecer generacionalmente, ¿no? A mí me Claro, tocó ver Cronos en el cine latino en su estreno, o Amores Amores Perros, Perros. también, por supuesto, Solo con tu pareja, en una semana Sí, del cine sí. mexicano, también el cine latino. Entonces, era de alguna manera como revisitar un poco como una serie de referentes que a mí mismo me habían impactado desde que era joven y estudiante de cine en ese momento y de pronto ver estas conexiones que tienen tanto el Toro como Cuarón e Iñárritu con nuestro país, no solo por el hecho de haber hecho películas aquí, algunos de regresar, como es el caso de Cuarón e Iñárritu con Roma y Bardo respectivamente, o la ausencia total de Del Toro de los sets nacionales, pero sobre todo es cómo los percibimos desde acá, ¿no? O sea, cómo percibimos su entronización como grandes ganadores del premio Oscar, como la gran aspiración del cineasta mexicano, ¿no? Que eso también Eso es es un muy tema muy interesante. O sea, interesante. hay una aspiración, pero a la vez hay un odio, hay una envidia, hay una crítica permanente a sus películas y a sus actos, a su no regreso. Sin embargo, me imagino que abrieron camino, ¿no? No, totalmente. Picaron piedra, abrieron camino. Ok, tal vez venían con Claro. ciertas Sí, condiciones favorables. que eso fue muy rico de descubrir, o sea, cómo la prensa mexicana, porque es un artículo que traté de basar mucho en un trabajo hemerográfico Sí. muy exhaustivo, la verdad, y que creo que lo que encuentras son justamente estas coyunturas que se dieron al momento en que ellos hacen sus óperas primas, y cómo, sobre todo en el caso de Del Toro y Cuarón, que son los primeros que hacen la migración, y un poco como Iñárritu llega con un camino que ellos ya llevaban 10 años andando, por lo menos, ¿no? Y como él les pide consejo, a qué festival debería de ir primero para estrenar Amores Perros, que acaba siendo la Veo Semana que los Crítica de 3 Cannes. están en un diálogo constante en sus películas, sus filmaciones, Claro. sus quehaceres, se piden opinión, oye, Exacto. ¿cómo ves? Claro. Y a veces les gusta, a veces no. No sé si fue Guillermo quien leí en tu artículo que dice que a quien más miedo le da enseñar sus películas es a Iñárritu y a Cuarón, por lo duro que son en sus Claro. críticas, ¿no? Claro, en realidad es Cuarón el que lo dice de los otros. Cuarón, perdón. Sí, justo. Digo, pero eso habla justamente de una cercanía, de una amistad y de una comunicación cinematográfica, artística, que me parece que es muy importante y que ha acabado haciendo 3 cineastas muy potentes, la verdad, ¿no? Digo, creo que en el gusto del público hay a quien prefiere a uno, hay quien prefiere a otro, hay quien prefiere al tercero, en fin, como que hay un debate oye, ahí. ¿tuviste que ver toda la filmografía de Tuve nuevo? que ver toda la filmografía de nuevo. A Iñárritu lo había entrevistado, a Del Toro lo entrevisté también en algún momento. Ay, qué interesante. A Cuarón es el único al que no, y es probablemente con el que me siento, pues no sé, como es al que admiro más y es el que al final estudiamos en la misma escuela, compartimos los mismos maestros. Eso suena como súper arrogante, pero nos formamos en el mismo CUEC. Y me parece que su sentido cinematográfico es algo que admiro muchísimo, la verdad. Me parece que es un gran artista. Oye, y es interesante cómo cuando logran catapultarse a ese nivel de fama, de reconocimiento internacional, también jalan actores, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto ahora con la proyección de Amores Perros a los 25 años, que Gael dijo que si no hubiera hecho Amores Perros, o que más bien haber hecho Amores Perros lo convenció 100% de que su camino era el cine, ¿no? Claro. Adoptaron ciertos actores que algunos son medio recurrentes, otros no. Sí, bueno, el caso de Gael es absolutamente clave. O sea, esos carteles que hubo en ese año de Cannes, en 2000, cuando la película se estrena, son los que convierten realmente a Gael como en esa figura que todo el mundo quería conocer. Diego Luna, con quien también platiqué muchísimo y que hay partes de algunas entrevistas que le he hecho en el libro, me decía, a mí me hablaron para hacer Star Wars, pues no, o sea, todas las Rogue One, Andor, bla, bla, porque el director me había visto en Y tu mamá también. Habían pasado 20 años y él me llamó porque él quería que mi personaje tuviera la frescura que yo tenía en Y tu mamá también. Es decir, es una película que a él lo impulsa completamente y cambia totalmente el rumbo de su carrera. Entonces, creo que sí hay un impacto, por lo menos en esos dos, que también son otros dos personajes, digamos, importantes, mucho más
van y vienen, ¿no? O sea, hay muchas más raíces en México, hay un festival como Ambulante que ellos crean. Han intentado productora, ¿no? Tienen una productora, La Corriente del Golfo en este momento, en su momento Canana. Entonces, digamos, sí han sido gente que ha estado muy presente en la escena pública cinematográfica nuestra. En ese sentido, digamos, pensando a los tres como un fenómeno, tanto mediático, intelectual, cinematográfico, ¿qué consideras ya en la foto de lejos que han aportado al cine mexicano? Primero, una aspiración. O sea, el famoso sí se puede mexicano. O sea, y que es real aquí, ¿no? Claro, pero es muy paradójico porque el sí se puede es si te vas de México, ¿no? O sea, eso es lo que es curioso. ¿A qué costo, no? No es si te quedas. O sea, si te quedas no va a pasar, pero si te vas y logras tener la carrera del Toro y seguir haciendo películas hollywoodenses y trabajar para plataformas de streaming importantes, que es el caso de Cuarón y de él, si ganas Óscares, si ganas Venecia, etcétera, entonces sí se puede. Y eso es muy curioso. A mí ese es uno de los, como fenómeno que me parece más interesante de la idea de la aspiración fuera del país, ¿no? Pero por otro lado, me parece que los tres han construido universos, o sea que sí creo que los tres tienen una poética completamente distinta el uno del otro. Cada quien en su estética. No hay vasos comunicantes en realidad, o sea, en los intereses del cine fantástico por parte del Toro, en un cine probablemente mucho más reflexivo, introspectivo en el caso de Cuarón, ¿no? Incluyendo como un perfil más social, y este realismo sucio, de pronto mucho más sofisticado que Iñárritu ha construido. Entonces, eso también me llama mucho la atención, que uno diría, uno los puede diferenciar completamente al uno del otro como cineastas, o sea, no, una voz individual, ¿no? Una mirada completamente distinta, ¿no? Entonces sí creo que eso los distingue muchísimo, ¿no? No todas sus películas hollywoodenses son afortunadas, digo, habrá también quien prefiera unas más que otras, ¿no? Pero me parece que sus películas mexicanas sí son lo más afortunado de su carrera. O sea, sí me parece que Roma es una de las grandes películas de este siglo, sí creo que Amores Perros es una película trascendental para la historia de Son hitos, este ¿no? país. Hitos en la historia del cine. Y El laberinto del fauno yo creo que es la gran recuperación de la idea del cine fantástico, no solamente para un público mayoritario, sino para un público que despreciaba al cine fantástico como género. Y en este sentido del libro que al final plantea la historia desplegada, ¿cómo crees que dialoga cualquiera de ellos tres, Iñárritu, Cuarón, del Toro, con un Reigadas, con un Volado? Porque al final somos mexicanos, claro, se hace desde otros lados, con otras estéticas, pero ya en un diálogo como en una polifonía, como si estuviéramos en una polifonía, ¿cómo crees que sería ese diálogo entre obras? No tanto entre personajes, sino entre obras. Pero me encanta que lo digas porque justo es lo que intenta reflejar el libro. O sea, cómo nuestro cine es un cine misceláneo, completamente diverso, donde conviven muchísimos géneros. El cine mexicano no es muy un plural, género. ¿no? Muy Exacto, plural. Absolutamente, ¿no? Una vez me tocó estar junto a Carlos Reigadas, ¿no? Y Antonio Serrano. Se saludaron sin conocerse, se saludaron con un afecto y con un respeto que me hizo entender cuáles eran los extremos, de alguna manera en ese momento, estoy hablando de hace 10 años, de lo que era nuestro cine, pues, ¿no? O sea, digo, que el cine mexicano no es un género como vendían en el Blockbuster, la sección cine mexicano, donde cabía Pedro Infante y cualquier... Que ahora lo ves así en Netflix, ¿no? Claro, películas mexicanas y se arroja todo como si fuera un género. Exacto, y no lo es, y me parece que el libro justo rinde tributo a eso, a la idea de miren, o sea, aquí hay documentales, aquí hay ficciones, aquí hay películas animadas, aquí hay cortometrajes, aquí hay un cine que filmó al poder, un cine que rechazó a ese mismo poder, un cine que lo cuestionó, un cine que tiene una mirada profundamente social, un cine mucho más de escapismo, etc. Y creo que así es como conviven también esos tres cineastas con una comunidad, o sea, que también ha tenido una visibilidad de otra manera también en los certámenes internacionales. O sea, digo, creo que eso es parte de la riqueza de nuestro cine. Qué interesante. ¿Y en estos últimos años detectas su propio sello? Que las últimas generaciones de cineastas estén poniendo otros aderezos, otras variantes? Pues es un poco difícil de decir, o sea, digo, y formando parte de alguna manera como de ciertos procesos de la industria que me ha tocado vivir, ¿no?
produciendo sobre todo y tratando. A mí me gusta mucho el diálogo entre las generaciones, pues, ¿no? O sea, me tocó producir una película de Arturo Ripstein y fue como sentir que formaba parte de una tradición, porque él había asistido a Buñuel en El Ángel Exterminador o a Chanurueta, o sea, es decir, como que sentía que uno es la prolongación de una gran tradición de cineastas en México. Pero a la vez pienso que juzgar un poco lo que está ocurriendo justo como dices tú, en la foto actual, en la foto de actualidad, me parecería muy difícil. O sea, creo que, por supuesto, hay documentales muy potentes, hay documentalistas muy potentes, pero creo que la gente todavía que nacimos en los años 70, 80, ¿no? O sea, es la gente que sigue ofreciendo obras mucho más consolidadas, que van ya en su quinta película, sexta, séptima, ¿no? Y que uno puede ver ahí avances, retrocesos, ideas comunes, en fin, como estilos, ¿no? Que eso es difícil. Hablar de lo que pasa hoy, con esta transformación también de la propia industria que está reconfigurándose a partir de la presencia del streaming, del internet, de otros formatos tecnológicos, de narrativas verticales, de narrativas inmersivas, Cambiaron etcétera. todas las leyes del juego, Todo, ¿no? todas. Y es muy interesante, o sea, a veces es muy aterrador, pero no deja de ser muy interesante. Tendrán que hacer un Cine México 2 de aquí a un tiempo. O tendrá que venir una generación nueva, Sí. o sea, digo, justo me tocó estar en el Festival de Locarno hace un par de años cuando una generación de críticos nuevos sacaban un cine que se llama como el espectáculo, el cine como espectáculo, y era una recapitulación de los años 40, y era muy curioso ver su mirada. Ellos no crecieron con la televisión, ¿no? Claro. O sea, a mí me tocó crecer todavía, prender el canal 4 Sí, sí. o el 8 en su momento y ponerme a ver películas mexicanas toda la tarde. Exacto. Ellos no crecieron con eso, ¿no? Era distinto. Qué maravilla, de verdad, felicidades por un proyecto tan hermoso y felicidades a todos los colegas artistas que participaron. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo, Igualmente, Francisco, gracias. De verdad, sí es como un sueño venir aquí a Gandhi a hacer esta entrevista. Pues que el sueño sea más recurrente. Venga. Ya escucharon, amigos, Cine México, un libro que yo diría coleccionable para estos días, publicado por Sexto Piso. Hasta pronto.